Iglesia, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo, el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Quiero saludar a nuestros pastores principales, al pastor Jorge, pastora Dina, a nuestros pastores, líderes, servidores y miembros en todas nuestras misiones. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a leer, antes de orar, leer el Salmo 119 en el versículo 18. Dice la palabra de Dios: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y esa va a ser nuestra oración. Señor, abre nuestros ojos para aprender a reconocer la enseñanza maravillosa que hay en tu ley, en tu palabra. Al comenzar este tiempo de meditar en la palabra de Dios, hay un instrumento muy importante que es necesario tener para estudiar. Y no me estoy refiriendo a un diccionario bíblico, no me estoy refiriendo a una concordancia o una Biblia de estudio, me estoy refiriendo a la humildad. Hay que saber tener el corazón para reconocer que Dios sabe más y que Él quiere enseñarnos. Y no solo el deseo, Señor, quiero que me hables, sino, Señor, necesito que me hables. Como hemos visto en este pasaje, Dios tiene cosas maravillosas y nosotros en este tiempo tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Él quiere enseñarnos. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, a ti por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por los medios que permites en este tiempo. Te pedimos que guíes esta sesión, Señor, que guíes esta enseñanza, que nos des un corazón que sea capaz de oír tu voz, que nos des, Señor, un corazón que sea capaz de ser enseñado por ti en este tiempo. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiar este tiempo. Es nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. A lo largo de la experiencia personal, es importante aprender a relacionarnos con Dios a través de su palabra. A lo largo de mi vida cristiana he aprendido a valorar diversos libros y todos los libros de la Biblia tienen algo que enseñarnos. Todos los libros de la Biblia tienen algo que comunicar a nuestras vidas, tienen un mensaje que nosotros necesitamos oír. Cada libro, y es importante que hagamos uso de nuestro devocional. Nosotros en la iglesia tenemos el plan para leer la Biblia en un año. Y es importante tener el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Si nosotros le damos lugar a Dios, a ese tiempo de meditar en su palabra, nuestro tiempo va a ser más productivo. Pero si nosotros no le damos el tiempo a Dios de buscarle, de meditar en su palabra, entonces lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Todo lo que hagamos no va a tener sentido porque Dios no está involucrado. Así que te animo a que medites en la palabra de Dios. Y en este tiempo voy a compartir una meditación respecto de uno de los libros que para mí en este tiempo es mi favorito. Este libro en el que vamos a meditar y este pasaje nos presenta a Jesús. Es uno de los 4 evangelios, pero este evangelio es diferente a los demás porque nos presenta a Jesús en su faceta de maestro de maestros, y nos presenta a Jesús enseñándonos acerca del nuevo nacimiento, enseñándonos acerca de lo que es el significado de la cruz, de la obra que Él va a hacer. En este evangelio Él nos muestra cómo la provisión de Dios se da a través de Él, de la obra que solo Él puede hacer. Y toda la Biblia habla de la obra que Jesús puede hacer, que solo Él puede hacer en nuestras vidas. Y este es el evangelio de Juan. Acompáñame al evangelio de Juan, al capítulo 2. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús o nos presenta diversos encuentros de Jesús con las personas. Y es un evangelio el cual
responde a las grandes preguntas que se formula la humanidad. Y la gran pregunta aquí es, ¿quién podrá arreglar las cosas? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver cómo en este Evangelio se nos presenta el primer milagro de Jesús y vamos a meditar en esta pequeña historia. Acompáñame al capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 65 y 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua, y una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando meditamos en el género narrativo, en la palabra de Dios, en estas historias que nos presenta la palabra de Dios, es importante aprender a entender las partes de una historia, de una buena historia. Una primera parte es el ambiente inicial. El ambiente inicial en esta historia es el contexto de un matrimonio, donde fue invitado la madre de Jesús, fue invitado Jesús y los discípulos de Jesús también estaban ahí, y ese es el contexto del ambiente inicial. El siguiente punto para entender una historia es el conflicto, y se comienza a presentar el hecho de que se acabó el vino en esta celebración. El siguiente punto es el clímax, y es el punto más importante en toda historia. El clímax marca el punto sin retorno, marca el punto en el cual el mundo cambia para siempre. María, consciente de esta situación, de que no había vino, va a Jesús y le comenta la situación. De hecho, notamos que María sabía que Jesús podría hacer algo al respecto. Por eso fue a él. Jesús, en primera instancia, notamos que él se siente ajeno a la situación. ¿Okay? Pero él de pronto ve unas tinajas que se utilizaban para la purificación. Y él habla una palabra que habla mucho en el Evangelio de Juan: mi momento. Esta palabra que él habla, mi momento, ilustra lo que es la oportunidad, el tiempo oportuno. Cuando uno tiene algo por hacer, una circunstancia, la palabra oportuna es tan importante, ¿no? No antes ni después, sino en el momento adecuado. Y de eso habla mucho el Evangelio de Juan, de ese tiempo, de ese tiempo oportuno. Jesús en primera instancia dice: mi momento aún no ha llegado, pero de pronto se da cuenta que ese era el momento de hacer, de iniciar algo.
y hace su primer milagro. Este evento está al principio del ministerio de Jesús y el Evangelio, la Biblia nos dice que ese fue el primer milagro de Jesús. Así que Jesús interviene y ese es el clímax. Cuando finalmente Jesús le dice a los sirvientes, de hecho antes María les dice a los sirvientes, los llama y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Así que los sirvientes se pusieron a las órdenes de Jesús y Jesús les dice, vayan y saquen un poco de agua, llenen esos cántaros de agua, llenen con agua y saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonia. Y ellos eran muy conscientes, especialistas en seguir órdenes, ellos eran muy conscientes de dónde habían sacado, pero cuando se lo entregan al maestro de ceremonias, notamos que el maestro de ceremonias se ve sorprendido. Tanto que va de los novios y les dice, ¿saben? Todos sirven un buen vino al principio y después sirven el de baja calidad. Pero ustedes han hecho algo diferente, han sido diferentes a los demás. Ustedes han servido el mejor vino después. Y esto lo notaron los discípulos, eso lo notó María, los sirvientes. No todos, por supuesto, pero lo notaron y esta fue la primera señal milagrosa. Lo que pasa después del clímax es la resolución, cómo se van dando el desenlace y finalmente llegamos a un nuevo ambiente, ¿okay? Un nuevo ambiente. Y en este nuevo ambiente pues cambió la historia para siempre. Jesús hizo su primer milagro. Hasta este punto aplicamos, ¿qué vemos en el pasaje? ¿Qué podemos ver en esta pequeña historia? Es el primer paso. Siempre cuando leamos un pasaje es importante observar y fijarnos en los detalles. Pero un siguiente paso es buscar el significado. ¿Qué significó para ellos en ese tiempo? Hoy estamos en una sociedad donde el matrimonio está muy devaluado. Pero en el contexto de la palabra de Dios era un evento de suma importancia que involucraba a toda la aldea. Y era una celebración no solo de un día, sino de varios días. Así que este evento era muy importante, pero de pronto algo escapó a los planes del evento. Se acabó el vino. Para ellos era una circunstancia hasta de vergüenza. En medio de un tiempo que se supone que era de celebración, se les acabó el vino. Pero Jesús interviene y lleva adelante. Continúa esta celebración. Ahora, una de las cosas que siempre debemos tener presente en la palabra de Dios es los símbolos que nos presenta la palabra de Dios. Y el símbolo del vino en la palabra de Dios es un símbolo, en un sentido es un símbolo de gozo. De gozo. Imagínense la expectativa de esta pareja, ¿no? Llegar a un momento donde van a formar un hogar con la bendición de sus padres, van a iniciar un nuevo tiempo con formar una familia, un tiempo de pacto. Vemos eso, pero de pronto vemos que lo que se supone debe ser un tiempo de celebración se termina convirtiendo en un tiempo de angustia, de preocupación. Y esto era muy significativo. Dicen algunos teólogos que incluso aquí había la posibilidad de hasta ser demandados, ¿no? por no organizar bien las cosas. Eso es lo que significó para ellos. Siempre en el estudio bíblico hay que ver, ¿no? Ahora, ¿qué significa para nosotros? Lo cierto es que el mundo está roto. Así como esta pareja no pensó bien las cosas, llegaron a ese momento lleno de expectativas,
De la misma manera en el mundo, las personas llegan con expectativas a formar un hogar, o cuando se enteran que el hijo deseado está en camino, con expectativas. El problema es que estamos en un mundo que está roto, que cosas que no deberían pasar pasan. No debería pasar el hecho de que un niño crezca sin sus padres. Pero estamos en un mundo donde eso pasa. Estamos en un mundo donde no se supone que debería haber muerte. Nunca fue el diseño de Dios. Pero estamos en un mundo donde el hombre abandonó a Dios y se fue por su propio camino. Y vive las consecuencias de ese caminar sin Dios. No tenemos que ir muy lejos. Tendríamos que ver el noticiero de la mañana, los periódicos, para darnos cuenta que el mundo está de mal en peor. Me acuerdo mucho de la historia de una pareja que salió de su país buscando un futuro mejor para ellos, para la hija que tenían. Era una pareja joven, a razón de 24, 25 años. Llegaron a un río y ellos querían cruzar la frontera de su país, de México, para llegar a los Estados Unidos. Ellos no eran de México, eran de otro país y estaban haciendo este tramo en busca de un mejor futuro para ellos. Y llegaron a un río muy caudaloso y de pronto frente al río había un guía y el guía ayudó a la mujer a cruzar el río, y el hombre, un hombre joven, se puso a su hija en la espalda y trató de cruzar el río. Lamentablemente, la corriente terminó arrastrando al hombre y a su hija. Creo que tenía 3 años. Esta noticia me marcó mucho a mí porque yo en ese momento, en el momento que escucho la noticia, tenía una hija pequeña de esa edad. Y me hizo estremecer conocer esta historia y la desgracia, porque ellos salieron buscando un futuro mejor. Pero este mundo está roto. Dios no lo rompió, hermanos. Los que rompieron este mundo fuimos nosotros, la humanidad. Y entonces esa es la gran pregunta. El mundo está mal. ¿Quién podrá arreglarlo? Y la palabra de Dios nos presenta a Cristo. Él puede arreglarlo. Señores, este es el primer milagro de Jesús. Esta es la tarjeta de presentación de Jesús. Esta es la obra que he venido a hacer. He venido a restaurar. Dicho en otras palabras de Jesús, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida abundante. Dios ha provisto en la persona de Jesús una forma de salvarnos, una forma de ayudarnos, porque necesitamos ser ayudados. Lo extraordinario de la palabra de Dios es que comenzamos leyendo la Biblia y es la Biblia la que nos termina leyendo a nosotros. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás en este tiempo? ¿Es realmente, hay un gozo verdadero en tu vida? ¿O estás viviendo angustiado? ¿O estás enfrentando circunstancias que nunca pensaste enfrentar? En cada área de nuestras vidas, evaluemos cómo estamos. Y una de las cosas que yo noto en esta historia es que, si bien es cierto, organizaron y se casaron, no tenían lo suficiente realmente para llevar a cabo lo que debían hacer. A veces eso pasa, por ejemplo, como padres. Uno no tiene, uno quiere ser un buen padre, pero uno no tiene lo necesario. Y a la hora de sacar las cuentas, termina faltando. Por eso Pablo decía, ¿quién me podría librar de mis circunstancias? Decía Pablo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Lo bueno que quiero hacer, no hago. Y lo malo que digo, nunca voy a hacer esto, es lo que termino haciendo. Son las palabras de Pablo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Él me ha venido a librar de esta condición. Jesús ha venido a traer la provisión de Dios que necesitamos. Él ha venido a sanar lo que nosotros no podemos sanar por nosotros mismos. Él ha venido a traer libertad que jamás podríamos lograr en nuestra propia fuerza. Él ha venido por nosotros. Cuando medito en la palabra de Dios, toda la Biblia habla de la obra que solo Él puede hacer. Solo Él puede romper nuestras cárceles y darnos libertad. Solo Él puede restaurar tu corazón, restaurar tu familia, tus hijos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Jesucristo ha venido para que nosotros tengamos perdón por la obra que Él ha hecho en la cruz. Pero ahí no termina la obra de Dios. Jesucristo ha traído perdón para que tú y yo, ahora, por la fe puesta en Él, tengamos la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Tengamos la oportunidad de caminar nuevamente con Dios y de ser enseñados nuevamente por Dios. Eso es el Evangelio, la buena noticia. Que Dios ha venido a buscar lo que se había perdido y pagó un alto precio por lo que se había perdido, para que ahora tengamos esa oportunidad. Hermanos, eso es el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias siempre nos van a enseñar. Dios en su palabra siempre nos va a confrontar cómo estamos. Imagínate tener un cuarto en tu casa de almacén, un almacén donde metes todas las cosas. Esto no hay donde ponerlo, lo ponemos ahí, lo pones ahí, lo llenas el cuarto, y un día entras a tu habitación, entras a ese cuarto, lo abres y todo se desparrama. Hermanos, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a provocar, abrir esas puertas, traer esas cosas, y Dios dice, es tiempo de ordenar.
y yo te voy a ayudar, dice Jesús. Hermanos, la promesa de Dios es que Él está con nosotros y ha venido a ayudarnos. Así como Cristo terminó ayudando a esta familia, Cristo ha venido a ayudarnos. Uno tiene que saber reconocer delante de Dios su condición. Necesitamos un Salvador. Y la buena noticia es que tenemos un poderoso Salvador en Cristo Jesús. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a aferrarnos a Él? Hermano, fuera de Jesús, fuera de Cristo, nada jamás va a tener sentido. Nada realmente va a hacer algo que termine en algo bueno. Pero en Cristo, todo va a cobrar sentido. Te animo a que en este tiempo te acerques a Él, le abras tu corazón y dejes que Él ministre a tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti. Gracias porque, Dios, has provisto en la persona de tu Hijo una forma de ayudarnos, una forma de volver a ti. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias. Hoy tenemos un tiempo de Santa Cena. Dice la palabra de Dios que Jesús, la noche previa a su sacrificio, reunió a sus discípulos y les dijo: ¿cuánto he querido celebrar esta Pascua con ustedes? Tomó una copa de vino, tomó un pedazo de pan, tomando el pan lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: he aquí, mi cuerpo es entregado por ustedes. Y partiendo el pan, dio a sus discípulos. Luego tomó una copa de vino y les dijo a los discípulos: he aquí, señal del nuevo pacto entre Dios y los hombres, pacto que se sella con mi sangre derramada en la cruz. Y tomando la copa de vino, dio a sus discípulos a beber. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque no te olvidaste del afligido. No te olvidaste del desamparado. Gracias, Señor, porque en Jesús has traído esperanza a los que no teníamos esperanza. Gracias. Gracias porque en Jesús, a los que habitábamos en valle de sombra de muerte, luz nos resplandeció. Gracias. Gracias. Porque tú, Jesús, eres el buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por sus ovejas. Gracias. Preciosa sangre
se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias te amo, Señor. Gracias por este tiempo que hemos tenido de poder acercarnos a ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y el pueblo escogido dice amén. Amén. Amada Iglesia, ha sido para mí un privilegio poder tener este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Te animo que en el lugar donde estás, en la misión donde te encuentres,
Comprométete, hermano. Dios nos ha llamado a madurar, así que la forma en la que vamos a madurar es con compromiso, aprendiendo a servir. Ser cristianos, cristianismo es sinónimo de servir a otros. Así que te animo, te exhorto a que seas un buen siervo en casa primero, a tu familia, y que también puedas ser un buen siervo en la casa donde Dios te ha puesto en este tiempo. Te animo. También quiero animarles, amados hermanos, a que puedan participar de los diversos estudios bíblicos que tenemos en la iglesia. Les animamos a estudiar. Todo tiempo invertido en el estudio de la palabra de Dios es un tiempo bien invertido. Les animo a hacerlo. Hasta una siguiente oportunidad. Dios les bendiga.